Muerte en el Pentagonito, un libro escrito por el periodista Ricardo Úceda, el cual nos relata los acontecimientos que sucedieron en la década de los 80 y los 90 entre los terroristas, o más conocidos en la política como el Partido Comunista del Perú, y en las guerras como Sendero Luminoso contra el Ejército del Perú. Soy Aaron Damascén y el día de hoy me encuentro en los interiores del Cuartel General del Ejército, o más conocido como el Pentagonito, y vamos a descubrir qué secretos guarda en este lugar el servicio de inteligencia, porque cada pasaje y cada pared tienen una historia que contar. Ricardo Úceda cuenta la historia del oficial del servicio de inteligencia, Jesús Sosa Saavedra. Este soldado es el personaje principal que lleva la trama de todo el libro, contando a detalle los acontecimientos que suscitaron en Ayacucho, un departamento que fue golpeado duramente por los seguidores de Sendero Luminoso, encabezados por su líder Abimael Guzmán, alias el presidente Gonzalo. Asimismo, cuenta que fue parte de crímenes cometidos con otros colegas y fue integrante del Grupo Colina, famoso destacamento militar creado por el Grupo Especial de Inteligencia, conocido como GEIN, y aprobado por la CIE. Dicho grupo se instaló en el gobierno de Alberto Fujimori. El libro consta de 20 capítulos, y los que más resaltan son el capítulo 1, el primer Jesús Sosa, que trata sobre los inicios del oficial y su servicio a la patria en Ayacucho. El capítulo 3, la experiencia de matar. Jesús Sosa comenzó a realizar las atrocidades como enterrar vivo a unos presuntos senderistas. El capítulo 10, el clan del besito, que cuenta el asesinato de Manuel Febres en 1988, un abogado defensor del líder senderista Omar Morote, y las entrevistas que tuvo con miembros del destacamento militar Agustín Mantilla. Y por último, el capítulo 11, las cartas del Capitán Penas, las famosas cartas bombas con las que amenazó el Capitán Penas a Zúñiga, quien le voló la mano, y a Ricardo Úceda, quien no pudo asesinarlo porque dicha carta fue recibida por la secretaria del periodista. Estas cartas son detalladas en el libro y aparecen en forma de conversación entre los oficiales Sosa, Martín y Pichilingüe. Con esto Ricardo Úceda ha puesto en descubierto más aún que las Fuerzas Armadas a veces son de confiar y a veces no. Las fuentes que más destacan para realizar este libro fue Jesús Sosa, quien comentaba lo que había pasado cuando estaba en Ayacucho desde 1983 hasta 1987. También obtuvo una pequeña charla con el camarada Juan sobre los sucesos de Huaychao y Uchuracay. Por último, los testigos sobre la muerte de Manuel Febres. Entre ellos se destaca un suboficial en actividad en el ejército peruano en enero de 2002. El libro fue publicado en el año 2004, en el gobierno de Alejandro Toledo, donde tuvo mucha repercusión y fue un puente que inspiró a distintos periodistas para investigar más a fondo los casos que se mostraban en el libro. Muerte en el Pentagonito llegó hasta el Congreso, donde comenzaron a buscar a los responsables de dichos crímenes. Entre ellos se hizo una búsqueda oficial a Jesús Sosa. Por parte del ejército tuvo cambios radicales dentro de sus instalaciones. El Servicio de Inteligencia del Ejército, la CIE, se instaló en una base cercana al Pentagonito. Ya no estaba en los interiores del conocido edificio en forma de T. También comenzaron a tener más orden al momento de llevar información clasificada hacia los altos mandos. Y por último, el ejército confirmó que todas sus operaciones serían con el permiso y la autorización de un responsable del Poder Ejecutivo, es decir, por el presidente de la República o por sus ministros. Muerte en el Pentagonito es considerado un libro de investigación porque recopila diversas fuentes de lo que sucedió en las décadas donde inició y tuvo el pico más alto de terrorismo en el Perú. Además, el libro estuvo 8 años siendo redactado por Ricardo Úceda con apoyo de imágenes y recortes de revistas. Aún así, este libro nos puede hacer reflexionar con respecto a qué está ocurriendo en el ejército, si debemos confiar aún en ellos, en aquellos que dicen preservar la paz y dar su vida al país, y sin embargo han matado a muchos de nuestros hermanos. Les dejo la pregunta: ¿ustedes confían aún en el ejército?